Hola, ¿cómo están? En el capítulo de hoy me referiré a los antecedentes, que son muy importantes en el tema de la diabetes, porque la diabetes es una enfermedad que es hereditaria directa, o sea, y más de padre a hijos. Como mi padre era diabético insulino dependiente, eso influyó también para que yo pasara a ser diabético. Pero les cuento cómo él contrajo la diabetes. A los 30 años, él fue a un garaje a buscar su coche que lo había llevado a arreglar y se cayó en una fosa que hay en los garajes. Y bueno, eso le produjo un gran susto y a los pocos días ya tenía los síntomas que tienen los diabéticos, o sea, dolor en las piernas, orinaba muy seguido. Fue a un médico y lo vio y le hizo un examen y tenía 2,50 gramos. Ya tenía una diabetes muy acelerada y ya le empezaron a inyectar insulina. Yo recuerdo toda mi adolescencia y bueno, hasta que yo, digamos, me fui de mi casa porque me casé. Recuerdo que él se inyectaba 2, 3 y hasta 4 veces por día insulina. Era una persona no muy alta, más bien baja, medía unos 65 y llegó a pesar 90 kilos, o sea, era obeso para la altura que tenía. No se cuidaba en las comidas, no era muy consciente de cómo había que cuidarse en esa época y él pensaba que solamente con darse insulina, si estaba alta la glicemia, resolvía los problemas. Y no era así. Y bueno, se dedicaba a trabajar, nunca hizo ejercicios y todo eso lo fue perjudicando mucho. Yo siempre me preocupé de él, iba a los médicos con él, me preocupaba mucho de su enfermedad, o sea que yo sabía bastante ya antes de que se me descubriera mi diabetes, sabía mucho de la enfermedad por el contacto que tenía con él. Y a los 58 años, después de tener él 3 ataques al corazón, que no fueron infartos, pero fueron ataques fuertes, vio a Favaloro, un eminente cardiólogo argentino, que lo operó, y bueno, y vivió hasta los 72 años, o sea que vivió 14 años más, pero ya en esos 14 años recuerdo que se estabilizó en 62 kilos. También siempre por el tema de que él se daba insulina, tenía hipoglicemias, que es bajo nivel de azúcar en la sangre, cosa que a él lo afectaba mucho física y psíquicamente, lo descompensaba. Y bueno, era un problema porque había que darle inmediatamente algo dulce para que le subiera los niveles de azúcar, para nivelarlo. O sea que él siempre tenía que tener algo en su bolsillo, un caramelo, un chocolate, algo para salir de esas situaciones. Y cuando él falleció, y a mí me lo descubrieron a los 6 meses después, como les conté anteriormente, lamentablemente yo no tomé conciencia de todo, no puse en práctica, mejor dicho, todo lo que sabía y bueno, y no hice lo que debía. En el próximo capítulo les comenzaré a hablar de cómo, desde un principio, cuando a los 38 años, cómo empecé a encarar el tema de mi enfermedad.